Muy buenas tardes, estudiantes. Espero que estén teniendo un excelente día, eh, que hayan pasado muy bien. Y voy a proceder a la explicación de la actividad 2, sección 1, que corresponde a matemática, orientada a matemática. Como todavía el profesor de matemática no tenemos, yo como tutor se las voy a explicar. Pero ya cuando tengan profesor de matemática, él se encargará de su parte de la clase. ¿Okay? Entonces vamos a ver que la actividad 2, la sección 1, tiene 5 partes que tienen que hacer. Voy a explicarla y después hacemos un recuento vuelta. Y la parte de matemática que estamos viendo hoy es el porcentaje. Vamos a ver cómo se calculan porcentajes, ¿sí? Con una fórmula sencilla, ya vamos a ver. ¿Ok? Entonces vamos primero revisemos la agenda. Así ustedes tienen que trabajar todos los días. Lo primero que tienen que hacer es ir a ver su agenda de trabajo. ¿Ustedes qué ven? Ven el día, a ver, martes, ¿qué tengo que hacer? Actividad 1, página 6 a las 7, ficha de actividades de artística. Entonces, usted tiene que trabajar la actividad 1, la página 6 y 7, que corresponde a artística. Y acuérdense que yo les envié un archivo de Word, donde ahí había una actividad extra que había enviado artística también, y indicaciones de esta. Entonces usted tiene que trabajar con esas dos cosas y hacer su actividad. Luego, ve qué más tiene que hacer. Actividad también 2 de matemática. Ficha de actividades de la semana 3. Aquí es de la semana 4, perdón. Se han ido. Se han ido con semana 3. Semana 4 estamos. Todo esto es la semana 4. ¿Okay? Entonces, ¿usted qué viene a hacer? Viene aquí, actividad 2, sección 1, páginas 7 y 11 de matemáticas. Yo se la voy a explicar. Entonces, ¿usted qué hace? Va a su ficha, en este caso, vamos a la ficha. Es la ficha de trabajo. ¿Ok? ¿Sí? Y aquí tenemos la ficha de trabajo de la semana 4. Usted busca la actividad 2, aquí dice sección 1, es todo esto de aquí, desde aquí empieza. ¿Ok? Vamos a analizar. Dice, los contenidos del manual ilustrado son la parte más importante de tu proyecto semanal. Como indicamos en el objetivo de aprendizaje, esta semana trabajaremos temas relacionados con la convivencia, detección y prevención de la violencia y convivencia en familia. ¿Okay? Acuérdense que el proyecto de esta semana es un manual ilustrativo sobre la convivencia armónica en el hogar. ¿Sí? Entonces, en la parte de artística, ustedes trabajaron la portada, ya les envió las indicaciones artísticas, yo se las pasé en el archivo, que les daba junto con la ficha, tenían que trabajarlo. Y ahora dice que se va a hacer elaboración del contenido. ¿Okay? Entonces, en la actividad 2, a lo largo de todas estas actividades que están separadas por secciones, van a ir llenando el contenido de su manual. Al final, ustedes van a tener que tener algo parecido a este ejemplo que les dan aquí. Acuérdense que ayer les comenté que ustedes podían hacer un tríptico, un díptico, o parecido a un manual de su celular, del radio, ¿sí? Ustedes conocen lo que es un manual y eso pueden tener de modelo, ¿sí? Algo parecido a eso, pero que trate sobre la convivencia armónica, ¿sí? Que dé pautas, cómo mejorar, cuáles son los problemas. Eso ustedes van a ir llenando con estas actividades, ¿ok? Entonces empecemos. Dice, el contenido del manual incluirá los siguientes temas: detectar la violencia, prevenir, resolución de conflictos y construir entornos seguros en la familia. Ese es el contenido que usted va a estar creando para su manual. Aquí viene la primera parte que usted tiene que hacer del día en la actividad 2, sección 1. Dice, redacte un párrafo introductorio para tu manual en el que plantees el tema de la convivencia armónica y presentes las secciones donde se desarrollará esta problemática. Incluye la redacción de una idea de motivación
para tratar el asunto, para lo cual te puedes guiar respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante el tema? ¿Okay? Entonces, lo primero que tienen que hacer, la parte A de la actividad 2, dice que ustedes tienen que redactar un párrafo donde ustedes contesten por qué es importante el tema de una convivencia armónica, por qué creen que es importante para usted que haya un entorno familiar armónico, que se lleven bien, por qué es importante para usted, ¿sí? Y también dice que incluya una idea de motivar, de por qué cree que es motivante que exista esto en el hogar, de convivir armónicamente. Armónicamente significa convivir en paz, en amor, en que todo el mundo se lleve bien. Entonces usted tiene que redactar un párrafo donde diga por qué usted cree que es importante la convivencia armónica en el hogar. Ya sea un párrafo, unas 5 o 6 líneas, ¿sí? Eso es un párrafo. Y ahí empieza la sección 1, la parte A de esta actividad 2, ya la explicamos acá, ¿sí? En el redactar el párrafo con por qué es importante la convivencia armónica. Ahora vamos a ver la sección 1, dice detectar la violencia. Dice la pregunta, ¿sabías que con la matemática podemos entender cómo nos afecta la violencia? Entonces, aquí esta actividad, como les expliqué, está relacionada con la matemática, con la parte de porcentaje, que es una matemática relacionada con estadística también. Vamos a ver. La matemática es una ciencia que nos permite conocer y explicar la realidad a través de sus múltiples aplicaciones. Por ejemplo, según el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, INEC, 65 de cada 100 mujeres en el Ecuador han sido víctimas de violencia en algún momento a lo largo de su vida. ¿Okay? Entonces nos dice que 65 de cada 100 mujeres en el Ecuador sufren violencia. Sí, es algo elevado el porcentaje. Y tenemos aquí un cuadro. Dice, a lo largo de la vida, 65 de cada 100 mujeres en el Ecuador han experimentado por lo menos algún tipo de violencia. Ahí han hecho un cuadro estadístico con los porcentajes de el tipo de violencia que sufre cada mujer, ¿sí? Violencia patrimonial, violencia sexual con un 32%, 32,7%, violencia física de golpes con un 35,4%, violencia psicológica cuando no hay golpe, pero hay maltrato psicológico, insultos, amedrentamientos, ¿sí? Que intimidan a la persona, eso es violencia psicológica, con el 56,9%. Y violencia total, de lo que reciben las mujeres, es del 64,9%, casi el 65%. ¿Sí? De violencia patrimonial es patrimonio, lo que a uno le pertenece, ¿sí? Objetos que uno tenga, etc. Enfocado a los valores, bienes, ¿sí? Dice, ¿qué te parecen estas cifras? Puedes interpretarlas, perdón, ¿okay? Entonces ahí nos dan porcentajes, pero no sabemos ese porcentaje, cuánto es en realidad en números de habitantes, ¿sí? Y abajo nos da un ejemplo, vamos a aprender a calcular con porcentajes, a ver cuánto eso equivale en números reales, de cuánto es el número exacto de las víctimas, ¿okay? Nos hace un ejemplo ahí. ¿Qué te parecen estas cifras? ¿Puedes interpretarlas? Obviamente la interpretación es que el 16 sufren violencia patrimonial, el 32 violencia sexual. Hay diferentes escalas de violencia. La violencia psicológica es más elevada y el total de violencia de las mujeres es mucho más elevada, 65%. ¿Okay? Dice, por ejemplo, aquí vamos a ver un ejemplo práctico donde yo les voy a enseñar a calcular. Por ejemplo, si la población del Ecuador, estimada por el INEC ya sabemos que son unas siglas que corresponden al Instituto Nacional Ecuatoriano de Censo, Instituto Nacional de Estadística y Censo Ecuatoriano, ¿sí? Que lo tienen aquí. Entonces, para que vayan aprendiendo qué es el INEC, Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo. Dice, para el 2020 nos dice que la población del Ecuador es de 17.510.643 personas. ¿Okay?
Vamos a anotar esto acá. Tengamos en mente, esta es la población. Vamos a ver cuál es la fórmula para el cálculo de porcentaje. ¿Okay? La fórmula es esta, cantidad por porcentaje dividido siempre para 100. Vamos a ver, ¿cuántas cantidad? Es el valor en números reales de la población en cuestión. ¿Okay? Vamos a ver, entonces, la cantidad, ¿cuánto dijimos que eran de habitantes? Eran 17.510.643 personas de habitantes tiene el Ecuador para el 2020. Vamos a ver el porcentaje. Regresamos a nuestra ficha. Nos dice que de esta cantidad, el 51% son mujeres. ¿Okay? Vamos a calcular de esa población de ecuatorianos cuáles son mujeres. Vamos a ver. Entonces, tenemos que el 51% es mujeres. Entonces, todo esto va a ir dividido. ¿Para cuánto? Para 100. Todo esto va dividido para 100. ¿Ok? Y entonces usted va a su calculadora. Y anota ahí los valores. 17.510.643 personas por 51 y todo esto dividido para 100. Nos da un total de 8.930.427. Esto corresponde a qué? A la cantidad de la población de mujeres. Acuérdense que, ustedes ponemos aquí el resultado, es este, 8.930.427 corresponden de la población general de ecuatorianos, de los 17 millones, casi 18 de ecuatorianos, el 51%, es decir, 8.930.427 son mujeres. ¿Sí? Vamos, regresemos a la ficha. Vemos que en la ficha nos da la cantidad, que es esta, la cantidad en números reales, la población, el porcentaje nos lo dan, que es 51, y siempre dividido para 100, y ese es el resultado. Entonces nos dice, con este cálculo, nosotros podemos saber la cantidad, por el porcentaje, cuánto es el número real de una población, de un segmento de la población. En este caso, de los 17 millones ecuatorianos, estamos calculando el 51% de cuáles son mujeres. ¿Sí? ¿Cuántos han sido víctimas de violencia según cada tipo? ¿Sí? Y entonces, según ya tenemos la población de mujeres. ¿Sí? Entonces, ahora ustedes, ¿qué tienen que hacer en la parte B? Este cuadro, que tienen que trabajarlo en una hoja, van a tener que calcularle según el número de la población de mujeres, con este porcentaje, calcular el número de cuántas mujeres en realidad son que sufren violencia total, psicológica. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo con el violencia patrimonial. ¿Okay? Vamos a ver. Tenemos que el número de mujeres que ya calculamos, porque ahorita al principio nos pedía calcular el valor de cuántas, del 17 millones de la población ecuatoriana, cuánto eran mujeres, el 51%, qué cifra representaba, ya lo calculamos con la fórmula. Ahora vamos a ver de la población de mujeres, cuántas en números reales son las que sufren porcentaje de violencia patrimonial, psicológica, física. ¿Sí?
Yo les voy a explicar uno, ustedes tienen que hacer el cálculo del resto. Ya sabemos, entonces empezamos con cantidad. ¿Con qué cantidad voy a calcular la violencia de la mujer? Obviamente con la población de mujeres, que es esta, multiplicada por, vamos a ver, en la ficha la violencia patrimonial corresponde al 16,4. Entonces va a ser, el porcentaje es 16,4 y siempre va a ser dividido ¿para cuánto? ¿Para cuánto va a ser dividido? A ver, va a ser dividido para... computadora, ok. Un momentito que se ha quedado, ahí está. Siempre va a ser dividido para 100. Acá vamos a anotar el resultado. Vamos a multiplicar. ¿Ok? Llevamos esto. 8.930.427. Ahí también, aquí. Bueno, como ustedes no redondeamos, bueno, si ustedes quieren les ponen la cifra total. Por 16,4 dividido para 100. ¿Ok? Entonces ahí nos sale, hasta aquí, siempre después de la coma tomen los dos siguientes números, porque el resto ya es irrelevante, porque no se puede redondear porque es 0. ¿Sí? Entonces, tomamos que la población de mujeres que sufren violencia, en este caso patrimonial, que es el 16,4, son de casi 9 millones de mujeres que hay en Ecuador, el 16,4 sufren violencia patrimonial. ¿Cuánto equivale eso en números reales? ¿Cuántas mujeres son las que sufren esa violencia? 1.464.590 personas. Son prácticamente las que están sufriendo este tipo de violencia patrimonial, ¿sí? Y a ese cálculo ustedes tienen que hacerle, completar el cuadro con el resto. Por ejemplo, ahí ustedes vienen a violencia sexual, es el 32%, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, la población de mujeres no va a cambiar, la cantidad, la población de mujeres no, estamos calculando sobre la cantidad de mujeres en Ecuador. Lo que va a cambiar aquí nomás, ¿qué es? El porcentaje. Ahora estamos viendo qué tipo de violencia sexual. Entonces ahora ustedes esta operación la van a hacer por el porcentaje de violencia sexual, que corresponde al 32,7. Ustedes hacen la operación y ahí les va a dar el resultado. Y al final, cuando hagan todo este cuadro, ustedes van aquí a completarlo. Y este cuadro lo tienen que hacer en una hoja donde estén trabajando las actividades de la semana 4. ¿Okay? Esa es la parte B. Lo que estamos viendo aquí es calculando porcentajes, ¿sí? Del porcentaje calcular las cantidades exactas, ¿sí? Y así esto se lo usa bastante, incluso en la vida real, por eso es importante que ustedes aprendan. Por ejemplo, si ustedes le mandan a comprar 10 manzanas y ustedes dicen, les preguntan, ¿cuánto es el porcentaje? El 25% de 10 manzanas. ¿Cómo usted tiene que hacer el cálculo? Por 25 y dividido para 100. Lo voy a escribir así, pero ya saben que es la rayita dividido para 100, es lo mismo. Y ahí ustedes tienen que calcular cuánto es el de 10 manzanas el 25%. Esa es una operación sencilla para reforzarles. 10 por 25 dividido para 100 da un total de 2,5. Quiere decir que el 25% de 10 manzanas son 2,50, es decir, 2 manzanas y media. ¿Okay? Así que eso es lo que estamos aprendiendo a calcular. Del porcentaje sacar los valores exactos. ¿Sí?
Vamos a regresar a la ficha. Entonces, hasta ahorita tienen ya explicadas dos partes de la actividad. Vamos a continuar, ¿qué nos dice? ¿Lograste transformar los porcentajes en números? Sí, es lo que hicimos. Los porcentajes los transformamos en números. Ahora utiliza esta información para tu manual ilustrada y dibújalo. Este será el primer contenido que utilizamos ahora que trabajaste con algunos datos. ¿Okay? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? En su manual, acuérdense que va a ir información. ¿Qué información van a poner? Lo que antes les dije, el párrafo introductorio, de ahí van a poner este cuadro, ¿sí? Y vamos a seguir viendo qué más tienen que poner en su manual. Este será el primer contenido que utilizamos. Ahora que trabajaste con algunos datos, ¿conoce el significado de la palabra violencia? Es importante conocer el significado de la palabra para que podamos hacer una interpretación más acertada de los datos que se presentan. Anota en tu cuaderno una definición sobre violencia, ¿ok? Entonces, ustedes, que es la parte C de esta actividad que tienen que hacer, tienen que escribir un significado de violencias que salga de su pensamiento. ¿Qué opinan ustedes de violencia? Según estos datos, estos porcentajes que han visto de la violencia, ¿qué opinan? Que definan un concepto de violencia, ¿a qué corresponde? ¿Por qué se permite y causa esta violencia? ¿Sí? Este concepto, ¿sí? Ustedes dicen que tienen que anotarlo en su cuaderno, ¿sí? Es decir, donde están trabajando las actividades de esta semana. En su manual tienen que ir colocando hoy el párrafo introductorio que les dije al principio, este cuadro, y esto de aquí va en el cuaderno, no en el manual, sino en su cuaderno, donde está trabajando o en su carpeta. Esa es la parte C, ¿ok? Entonces vamos hasta aquí porque nos faltan explicar dos. La primera actividad era en la parte principal, que era el párrafo introductorio. La segunda, con los que le enseñé a convertir porcentajes en números, tienen que realizar este cuadro. Acuérdense, ese tema es, estamos convirtiendo porcentajes en números reales, ¿sí? Y como tercero, escribir un concepto o definir qué es violencia en nuestro cuaderno o carpeta que estemos trabajando, según lo que hemos leído o nosotros sepamos de qué es violencia. Vamos a ver las dos partes de la actividad que faltan. Dice, luego puedes revisar las siguientes definiciones y ahí te dan los tipos de... El cuadro hablaba sobre la violencia, que habían varios tipos, aquí te hablan sobre los diferentes tipos de violencia. Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia patrimonial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Leer estos 5 cuadros de lecturas que le han puesto, ¿ok? Tienen que leerlos, porque acá abajo les va a pedir algo. Dice, ¿conocías estos tipos de violencia? Luego de leer las definiciones, revisa nuevamente los datos estadísticos presentados. Ahora, ¿qué opinas sobre la situación de violencia? ¿Ok? Entonces, para la parte 4, ustedes tienen que leer esos 5 cuadros, luego tienen que analizar este cuadro que está aquí sobre la violencia, ¿sí? Y tienen que, luego de hacer un análisis de lo que han leído, analizando el cuadro, tienen que obtener qué opinan ustedes de esta situación de violencia. ¿Está muy alta? ¿Es grave? ¿No es grave? Eso ya depende de ustedes, ¿sí? Y ahí le dice, escribe tu respuesta en tu cuaderno u hoja, eso te ayudará a desarrollar los siguientes pasos de tu proyecto semanal. ¿Okay? Entonces, ustedes, en realidad son cuatro partes de esta actividad. Vamos a hacer un remember de lo que tienen que hacer, ¿ok? ¿Sí? Luego que ustedes hagan este cuadro, ¿sí? Ustedes en su manual también pueden copiar este para que se les vea más bonito. Y aquí van a poner población, van a poner la población de mujeres, el 51% de 17 millones, que ya lo calculamos, y este cuadro no se mueve, pero aquí, en cada de estas barritas dentro, ustedes van a escribir la cifra, el número real que le salió del cálculo de su porcentaje, es decir,
lo que usted calcula aquí, por ejemplo, el del patrimonial, usted viene aquí, aquí en su cuadrito, aquí va a poner cuánto le salió, para que usted pueda dar un mejor análisis de ese cuadro. ¿Sí? Entonces, esto que vimos es cálculos de porcentaje, convertir porcentaje en números reales. Ya saben la fórmula, la cantidad, ¿sí? La cifra real, la población, por el porcentaje, que eso siempre, cuando para hacer un cálculo, siempre les van a dar el porcentaje. Y también, obviamente, la población. Luego, el dividido para 100 siempre, eso siempre va a ser dividido para 100. El porcentaje es el que puede variar. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un remember de lo que usted tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Usted tiene que hacer, primero, un párrafo introductorio, ¿sí? Sobre por qué cree que es importante la convivencia armónica. Eso usted lo va a poner en su manual. Acuérdense que aquí les dan modelos de manuales. Algo parecido a esto. Puede ser un díptico, un tríptico, un manual parecido al que viene en su celular. Lo puede hacer con hojas, uniéndolas, grapándolas, eso ya queda a su criterio. Luego, ¿sí? Usted va a tener que observar este cuadro. Va a tener que calcular el porcentaje de cuántos son las mujeres en el Ecuador, que bueno, ya lo calculamos. Yo se los calculé que eran como 8 millones, son 8.930.427. Bueno, eso ya se los di hecho. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Ok? Y luego, ustedes van a tener que, este cuadro de aquí, llenarlo, ¿sí? Y ponerlo en su manual. Completarlo según la explicación de hoy, ponerlo en su manual. También dibujar en su manual este cuadro de aquí. Y ya les dije que tienen que poner. Aquí a un ladito ponen población, la población de las mujeres, que lo calcularon acá. Y dentro de estos cuadritos van a poner el resultado que les salió aquí. Obviamente donde corresponde. Patrimonial en patrimonial, sexual, lo que le salió, las cifras en sexual. Física, el total que le salió en físico, el porcentaje. Luego, usted va a tener que anotar en su cuaderno o en hoja de carpeta una definición sobre violencia. ¿Sí? Y después va a tener que leer estos textos, están aquí esos 5 cuadros, y al final usted va a tener que dar una opinión. Leyendo esos tipos de violencia y con todo lo que ha visto sobre la violencia, va a tener que dar una opinión sobre qué opina de la situación de violencia que hay en el Ecuador. Si es grave, no es grave, cómo se puede cambiar, cómo se puede mejorar, etc. ¿Okay? Y esto tiene que ir en su hoja o en su cuaderno que esté trabajando. ¿Okay? Entonces, la actividad de hoy va relacionada con matemáticas y el porcentaje. Es eso. La primera es hacer el párrafo y eso va en su, lo escribe y luego lo anota en su manual, ¿sí? O directamente lo puede escribir en su manual. Luego tiene que hacer el cuadro de los porcentajes y eso lo pone en su manual y también el cuadro estadístico también lo pone en su manual y como le expliqué, poniendo la población y dentro de cada cuadro qué cifra el resultado que le salió, ¿sí? Hasta ahí en el manual. Y luego, en sus hojas de trabajo de la semana 4, en cuaderno o en las hojas que esté trabajando en las actividades de esta semana, va a escribir un concepto, una definición de violencia. Luego, después de leer estos textos, y según lo que ha visto, va a escribir una opinión sobre la situación de violencia en sus hojas de trabajo. ¿Sí? En el manual van a ir entonces el párrafo introductorio, los 2 cuadros, como les expliqué, y en sus hojas de trabajo de esta semana van a ir definición de violencia y qué opinas sobre la situación de violencia, primero haciendo lectura de estos textos que están aquí, ¿sí? Sobre los tipos de violencia. ¿Sí? Entonces, cualquier pregunta, inquietud que tengan,
me la hacen llegar por el grupo de WhatsApp. Ya saben que este video lo vamos a subir para que ustedes puedan volverlo a ver varias veces, la parte que ustedes deseen verlo y puedan captar mejor. Aparte tienen en su casa a sus familiares que les pueden ayudar, ¿sí? Con estas actividades. Yo también les doy una ayuda, pero ellos también les pueden ayudar y tenemos los grupos de WhatsApp para que puedan hacer preguntas. Esto es lo que corresponde hoy a la actividad 2, sección 1. Que correspondía a matemática, pero como no hay profesor, le estoy explicando yo. ¿Okay? Entonces, no los saturo más para que puedan trabajar. Acuérdense que lo que estamos viendo hoy en matemática es convertir porcentaje en números reales, en cifras, en datos reales. ¿Qué necesito para eso? Una cantidad exacta de algo, el porcentaje que me pidan y siempre dividido para 100, ¿sí? Como algo que ustedes saben, por ejemplo, un ejemplo que ustedes lo usan en la vida diaria, del porcentaje. Nosotros usamos el IVA, que en Ecuador es del 12%. Entonces usted compra, ese es el 12%, es el porcentaje. ¿Okay? Usted compra unos zapatos en $20 y para el cálculo del IVA del 12%, ¿qué cálculo cree que hacen? Este que les enseñé hoy, que sería 20 multiplicado por 12, dividido para ¿cuánto? Para 100. Entonces usted hace esa operación y le sale el porcentaje, la cantidad extra que a usted le van a cobrar por esa caja de zapatos. Es decir, la caja de zapatos vale $20, ¿sí? Pero a esos $20 usted va a tener que sumarle lo que le salga en el 12% al valor de la caja de zapatos. Supongamos que vamos a hacerlo. ¿Okay? Esto ya es diferente de la actividad, que esto ya no tienen que hacer nada, esto es una explicación extra que yo les estoy haciendo para el refuerzo nada más, no tienen que hacer nada. ¿Okay? Vamos a ver, la caja de zapatos vale $20, el porcentaje, el IVA en el Ecuador es el 12%, siempre dividido para 100. Entonces, sus zapatos valen $20, pero usted nunca va a pagar $20 porque es un derecho, una obligación de los ecuatorianos que paguemos el 12%. Sus padres, ustedes a veces cuando van a comprar un dulce, algo sin saberlo, muchas veces están pagando ese IVA. Entonces, multiplicamos 20 por 12 dividido para 100 es 2,40. Quiere decir que por ya ese valor 2,40 usted tiene que añadirle eso a su caja de zapatos que va a comprar. Entonces, $20 ya no va a valer, sino va a valer 22,40. ¿Y esos 2,40 dónde van? Eso va para el gobierno, para que construya casas, carreteras, hospitales, escuelas, y el 20 obviamente va para el vendedor. ¿Sí? Eso es que se llaman tributos que pagamos los ciudadanos. Esta es una explicación extra que les enseño de que esto del porcentaje se ve a diario en la vida real y es importante que ustedes lo aprendan. Entonces, esto es como una actividad de refuerzo, nada que les doy, nada más. ¿Okay? Entonces, cualquier pregunta me la hacen llegar, ¿sí? Les dejo que continúen su día, espero que pasen bien y nos vemos mañana con Social. ¿Okay? Les dejo, pasen bien, cuídense.